Gracias a Dios que nos permite disfrutar de una alabanza donde Él está y que también nos permite estudiar juntos su palabra. Vamos a orar para que Él siga con nosotros. Padre bueno, tu presencia es lo más hermoso que puede haber, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor. Queremos estudiar tu palabra y acercarnos a ti, Señor, y conocerte más y ser tuyos. Ayúdanos, háblanos, te necesitamos, te amamos. Amén. El día de hoy vamos a hablar sobre el valor que da la Biblia y en especial el libro de Proverbios, que es el que estamos estudiando, a la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, de forma introductoria vemos instrucciones al respecto del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es un templo ni un lugar, es un grupo de personas que han rendido sus corazones a Dios y tiene un propósito, dice el pasaje, que es cuidar algo muy sagrado, que es la verdad. Lo que es cierto, lo que es verdadero, sin mezclas, con toda pureza. Y bueno, desde tiempo antiguo los cristianos han ejercido ese mandamiento de que la iglesia sea la columna y el baluarte de la verdad. Por ejemplo, poco después de la muerte de Jesucristo hubo una herejía que ocurrió mucho en el siglo II, que fue la herejía docética, incluso en el siglo I. En esa herejía se decía que Jesús en apariencia había sido humano, pero que su sufrimiento había sido en la cruz en apariencia, porque en realidad no era humano. Por lo tanto, los cristianos seguiríamos a una especie de actor que simuló en la cruz los golpes, las dificultades, etcétera, pero que en realidad no era un verdadero humano y que no estaba sufriendo. Y al empezar a presentar toda esta situación de esa herejía, pues buscaban evitar el que cristianos tuvieran también un llamado a sufrir o a padecer por Cristo, si es que alguna persona llegara a tener ese privilegio. Y toda esa digamos, corriente teológica desató una controversia en donde los padres apostólicos enfrentaron y debatieron en los primeros siglos de la iglesia esa herejía docética. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que vivió en el siglo I, hizo escritos donde enfatizó la importancia de la encarnación de Cristo y de su verdadera humanidad. Él sostuvo que Jesús era plenamente Dios y plenamente humano, y que su sufrimiento y muerte en la cruz eran reales y eran significativos para la salvación de la humanidad. Otro, Policarpo, que fue obispo de Esmirna y que fue un discípulo directo del apóstol Juan. Él defendió la realidad de la humanidad de Jesús y escribió una carta a los filipenses en donde reafirmó la encarnación de Cristo y exhortó a los creyentes a mantener la fe en la verdadera humanidad de Jesús que padeció en la carne. Uno más, Ireneo de León. Él escribió una obra que se llama Contra las herejías. Y en esa obra él defendió la importancia de la encarnación y la redención a través de la verdadera humanidad de Cristo. Tertuliano, otro cristiano antiguo, él escribió extensamente contra el docetismo y argumentó a favor de la realidad del cuerpo físico de Jesús y de su muerte en la cruz. De donde vemos que los padres apostólicos, que son aquellos que siguieron a los apóstoles en el camino, los grandes cristianos después de los apóstoles, ellos no rehuían al debate, ellos tuvieron debates en personas y muchos de ellos por escrito y defendían la verdad a toda costa. Lo que más les importaba a ellos era defender la verdad. Incluso hubo debates por cuestiones no tan trascendentales. Por ejemplo, en la iglesia antigua, la iglesia en una ocasión tuvo un debate en donde hubo una controversia sobre la fecha de la Pascua. En el siglo II hubo ese debate y había una posición en la cual unos decían que se debía de festejar en el mes, el día 14 del mes de Nisan, conforme a la fiesta judía, y eso decía el obispo de Esmirna. Y Aniceto de Roma, otra iglesia, decía que debía de ser el domingo de resurrección.
Y cada iglesia terminó practicando finalmente según su creencia, sin negarse la una a la otra, sin decir aquellos están mal, nosotros estamos bien, sino que había un debate, se exponían sus razones, pero también había una tolerancia en cuestiones que no eran tan importantes como en ese caso la fecha de la Pascua. Y había un respeto. Entonces, en situaciones en donde era una cuestión herética, era totalmente radical la posición de la iglesia. Cuando había una controversia en algo menor, se debatía, se revisaba, pero no llegaban a tal grado que hubiera alguna división, alguna dificultad. En el libro de Proverbios nos enseña abundantemente la palabra de Dios esta situación de defender la verdad. Y dice que a la verdad no se le añade nada. Proverbios 30, versos 5 al 6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En otras palabras, la Biblia dice que así como está, así como la dejó Dios, así es limpia, así es poderosa y así hay que esperar en sus promesas, y cuando nos apoyamos en esas promesas tenemos escudo. Por lo tanto, te da un consejo: no le añadas, a la Biblia no le añadas mandamientos como hacen los legalistas o como hacen los fariseos, que su más grande pecado es la soberbia y que están inflados y que empiezan a agregar mandamientos o interpretaciones y manipular a través de esas añadiduras. Porque la mentira se disfraza de verdad y se hace más engañosa cuando la empiezas a mezclar y a revolver. Y la Biblia nos dice, simplemente hay que tomar la verdad tal cual es y no añadirle, no agregarle, sino como está, así está bien. Y hablando de un ejemplo histórico del peligro de andarle añadiendo a la verdad, hay un barco que fue el USS Maine en La Habana, que fue un acorazado que en 1898, norteamericano, tuvo una explosión en donde la mayoría de la tripulación murió. Y el periódico, el New York Journal, y otros periódicos de Estados Unidos empezaron a narrar la parte que era verdad, que era la explosión, pero después le mezclaron la verdad con algo que no estaba comprobado, que era decir que España había manipulado y había participado en una especie de acto terrorista y por eso había explotado el barco. Entonces narraban la explosión y ponían notas sensacionalistas y escribían en el periódico: recuerden al Maine, al infierno con España. Y las consecuencias fueron una guerra, que fue la guerra hispano-estadounidense, y que empezó a cambiar el contexto global, porque de ahí Cuba se liberó, Puerto Rico pasó a Estados Unidos, Filipinas también, Guam, fueron adquiridos por Estados Unidos. Pero curiosamente, después de investigaciones, hubo un accidente en el barco, y hay muchos que dicen que realmente no pasó nada más que un añadirle a la verdad, y que nunca fue España la que atacó el barco que estamos haciendo referencia, y finalmente el mundo cambió geopolíticamente hablando por una verdad presentada a medias, una explosión a la que después le agregaron situaciones que no estaban comprobadas y que motivó una guerra. De tal manera que hay que tener cuidado de llegar a la verdad y presentarla tal cual es. Aún dice la Biblia que debemos estar dispuestos a pagar un precio por la verdad, pero nunca deshacernos de ella. Proverbios 23 dice la Biblia: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. O sea, la verdad, lo que es cierto, que es Cristo, que es la sabiduría, que es aquello que te lleva a crecer, que te da enseñanza, que te lleva a una idea que edifica tu alma, que te da inteligencia para escoger lo bueno, a desechar lo malo. Dice que la debemos de comprar. Esto es, que nos debemos de alinear nosotros a la verdad, que nuestra mente la debemos de poner con la verdad, que nuestros pensamientos, que nuestro corazón lo debemos de alinear con la verdad. Y cuando empiezas a alinearte con la verdad, en aquello que Dios te muestra que es verdad, empiezas a padecer, porque a veces tu carne, tus deseos, tus impulsos no están alineados a la verdad, están alineados al pecado, están alineados a otras cuestiones, y cuesta alinearte con la verdad. Entonces pagas un precio por vivir la verdad. Por eso dice: compra la verdad, pero luego te dice: no la vendas. Esto es, ya que la entiendes, ya que la vives, ya que pagaste el precio, nunca la sueltes, que nunca te lleguen al precio, que nunca te acobardes, sino que seas una persona que nunca vendas la verdad. Y también ese asunto de vender la verdad, hay todo tipo de situaciones históricas de personas que se han pasado de un bando a otro y que han vendido la verdad. Por ejemplo, Benedict Arnold, que fue un general en Estados Unidos
en la guerra de independencia, él sabía todo del ejército de su país. Estaban peleando contra los ingleses. Sabía dónde estaban las fortalezas, dónde estaban las debilidades. Conocía todo sobre su ejército. Y luchó por la independencia de su país, pero después se pasó del lado de los ingleses. Vendió la verdad, le llegaron al precio y le ofrecieron dinero y una posición en el ejército británico, y entonces la vendió. Y empezó a entregar información sobre la fortaleza norteamericana de West Point y las defensas que ellos tenían, los movimientos de tropas. Finalmente lo descubrieron y se terminó uniendo a los británicos y lo pusieron como general. Y en Estados Unidos el nombre de este general que se pasó de su ejército a los británicos, pues es un símbolo de traición, de alguien que aquella verdad de la lucha de la independencia la vendió, que quiso dinero y que quiso un puesto. Entonces la Biblia nos dice, citando este ejemplo, no por traicionar un ejército o un país, sino aún por traicionar a alguien más importante, que es Dios mismo. Nunca vendas la verdad. Ahora, ¿para qué sirve esto de la verdad? ¿Por qué es importante la verdad? Proverbios 12:17 dice la Biblia: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. O sea, la verdad es importante porque te lleva a ser justo. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. La verdad te advierte, te lleva, te motiva, y es el tema que hemos estado hablando, el cómo ser justos, el cómo poder evaluar las situaciones, el cómo poder llegar a hacer una adecuada investigación y el poder ponerte del lado de la verdad. Entonces te dice la Biblia, para poder ser justo, lo primero que tú necesitas es llegar a la verdad y declarar la verdad. Y aún tener cuidado porque hay testigos mentirosos que van a meter el engaño. El valor de cada ser humano en cuanto a la posición que tiene con respecto a la verdad, dice el libro de Proverbios, que está relacionado con su corazón. Proverbios 14, verso 5 dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Y te está diciendo dos personas en un mismo acto, uno con un corazón adecuado y otro con un corazón desviado. Ambos son llamados a testificar. El verdadero dice las cosas que pasaron, porque nada podemos contra la verdad, sino lo podemos solamente a favor de ella. Pero el que tiene corazón desviado empieza a hablar mentira, porque la verdad la va a empezar a torcer y la va a empezar a presentar según su conveniencia, o simplemente dirá lo que le conviene más a él. Y Dios ve el corazón de ambos testigos, y por eso te dice quién es un testigo que le agrada y quién es un testigo que no le agrada. Entonces, Dios nos advierte en este libro de Proverbios el peligro de faltar a la verdad. Por ejemplo, nos dice que la mentira atrae una solución, entre comillas solución, temporal, pero que Dios se alegra con aquellos que están del lado de la verdad. Proverbios 12, versos 19 al 20. Dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. Y de nuevo vemos cómo Dios se va al corazón. Y te dice, la lengua mentirosa solamente por un momento va a traer una solución. Pero el labio veraz, aquel que está del lado de la verdad, siempre va a permanecer. A lo mejor por un tiempo luchará, a lo mejor por un tiempo habrá dificultades, pero va a permanecer. Y por eso la iglesia está llamada a siempre estar del lado de la verdad, porque aún hay una situación que dice que en una batalla las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Va a poder conquistar, va a poder vencer, porque está del lado de la verdad. Y Dios ve el corazón, y hay una diferencia en la forma en la que habla de la verdad en el pasaje y habla de la mentira, porque dice, hablando de la mentira, que la mentira te hace una solución temporal a un problema, pero permanece un momento. Y revela engaño en el corazón, revela malicia, porque está describiendo el pasaje a quienes piensan mal. Aún dice el libro de Proverbios que Dios tiene su disfrute o desagrado según el valor que le damos nosotros a la verdad. Proverbios 12, verso 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. O sea, los labios mentirosos que traen o vienen del testigo falso son abominación, o sea, algo reprobable, algo repugnante, algo aborrecible. Pero lo compara con los que hacen, y no solamente hablan, sino le pone hacen, que se refiere a algo práctico, los que hacen verdad.
Porque Dios quiere no solamente que hablemos verdad, sino Dios quiere que hagamos verdad. Y que cuando hagamos verdad, seamos el contentamiento de Dios. De tal manera que la verdad es para vivirse, no solamente para hablarse, sino es para vivirse. Y aún el libro de Proverbios nos dice que la falta de la verdad será castigada. Proverbios 19, verso 5, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Entonces, curiosamente, la mentira que se hace para escapar de un problema, te está diciendo el versículo que es un escape falso y que lo que te va a terminar trayendo es problemas y dificultades y que no vas a escapar de ellas. Ahora, no solamente el libro de Proverbios que estamos estudiando, sino toda la Biblia nos demuestra el valor que Dios le da a la verdad y que quiere que nosotros le demos. Por ejemplo, Dios mismo investiga la verdad y aún lo hace junto con su iglesia. Y hay una ocasión interesante en la cual unió a su iglesia en el cielo y en la tierra para investigar la verdad. Por ejemplo, cuando iba a aplicar juicios, Génesis 18, versos 20 al 21, voy a leer una parte del pasaje. Dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahí está Dios recibiendo mucho clamor, muchas quejas, muchas circunstancias, muchas oraciones de personas que decían: Dios, ya estoy harto de Sodoma. Dios, cuántas maldades en Gomorra. Mira cómo se han pervertido. Mira lo que le hicieron a esos niños. Mira lo que pasó aquí y allá. Y entonces empezaba a elevar más y más. Y dice Dios que iba a descender, y descendió. ¿Cómo descendió? Por el lado de la misericordia levantó un intercesor que se puso a orar por Sodoma y por Gomorra, y que Dios atendió la oración de aquel intercesor. Lee el pasaje completo y lo vas a poder ver. Y por el lado del testimonio mandó a 2 ángeles a corroborar lo que había en la ciudad. De tal manera que la situación que estaba en Sodoma y Gomorra la evaluó con la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia en el cielo, la iglesia en la tierra, antes de que Él ejecutara el juicio sobre aquel lugar. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Jesucristo, que es el cimiento de la iglesia, es la verdad misma. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo invitaba a las personas a tener un cambio de vida y decía: te invito a caminar conmigo. Algo que necesariamente te lleva a reflexionar, que necesitas oírme, que necesitas actuar. Yo soy el camino. Y cuando empiezas a caminar conmigo y te tomo de la mano, te voy a llevar hacia la verdad. Te toma Dios y te lleva a la verdad de tu alma, que a veces no es la misma verdad del alma del de al lado, porque Dios conoce exactamente cómo es tu alma y te dice: ven y camina conmigo, yo soy el camino. No es que andes en tus caminos, en tu vida, en tu forma de ser. Cambia ese camino y ven conmigo. Te toma de la mano y te empieza a llevar a la verdad. Y cuando te muestra la verdad a veces puede ser incómoda. La verdad de tu corazón, la verdad de tu familia, la verdad de un mundo perdido, la verdad de la necesidad de un Salvador, la verdad de lo que te separa del poder de Dios, la verdad que te lleva a quebrantarte, que te lleva a humillarte, que te lleva a arrojarte a los brazos del Salvador. Y a través de la verdad te das cuenta que estás mal y que necesitas un Salvador. Yo soy el camino te lleva a la verdad. ¿Y la verdad a dónde te lleva? A la vida. Porque entonces, de una manera no envanecida, sino de una manera humilde, dice: Señor, cuántas fallas he tenido. Señor, cuánto he pecado. Señor, cuánto he hecho aquí y allá y he estado mal. Pero tú ahora me llevas a la vida. Y el Salvador te toma y te lleva a la vida. Esa es la forma en la que opera el Evangelio. Aún Jesucristo presentó la verdad de una manera práctica que podría llegar a salvar a las personas. Juan 8, 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, ellos habían creído, tenían fe. Pero no solamente es tener fe, no solo es tener confianza. Muchas personas tienen confianza, pero no han dado el siguiente paso.
les dijo: ¿quieres ser mi discípulo y quieres caminar mi camino? Ven y conoce la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. Quiero ver que tú escoges. Quiero que tú libremente me escojas a mí. Quiero conocerte a ti. Quiero enseñarte a ti. Quiero amarte a ti. La verdad te lleva a la libertad de tu alma, no a la esclavitud de un grupo, sino a la libertad de Dios. Por eso el salmista pedía ser encaminado en la verdad. Salmo 25 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, porque son perpetuas. Quiero ser tu alumno, quiero aprender de ti. Méteme en tu camino, enséñame. Y después que sigo la verdad te lleva entonces a aceptar tu culpa. La verdad te lleva a confrontarte con la ley de Dios. La verdad te lleva a caer de rodillas a una puerta, porque te lleva a una puerta en la cual es la apertura para la salvación. Y tocas la puerta y el nombre de la puerta es Cristo. Y el que te la puede abrir es Cristo. Jesús es el camino. En el camino te enseña la verdad. La verdad te lleva a la puerta y Él te abre la puerta de la salvación. La verdad se anda y la verdad te lleva a la vida, y Cristo te da la vida en esta tierra y te la va a dar en el cielo también. Por lo tanto, debemos andar el camino de la verdad. Pero ese camino no se termina cuando llegas a la puerta. Después de que cruzas la puerta y Jesús te abre un nuevo mundo y te sientes perdonado en el corazón y te sientes diferente y sabes que Dios está contigo y te sientes justificado, ¿qué sigue después de la puerta? El camino sigue después de la puerta. Pero ahora vas de la mano del Salvador, pero ahora vas caminando como su hijo, pero ahora vas ayudando a otros en un sentido diferente. Ya no en una situación de estar viendo la verdad de lo que aplica a tu vida porque ya la viste, sino estar viendo la verdad para poder ayudar a otros. Y vemos cómo Pablo exhortaba a su discípulo a permanecer en la verdad, y evidentemente ya había llegado a la salvación. Le decía que lo hiciera con diligencia, usando bien la verdad. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tú, Timoteo, hazte como un obrero en la viña del Señor. Usa bien la palabra de verdad. Habla la verdad de una forma conveniente. Es lo único a lo cual Dios nos llamó. Un obrero desaprobado no usa bien la palabra de verdad, no da alimento a su tiempo, no da la palabra que la gente necesita oír. Pero yo quiero que tú hables la palabra de verdad. También le decía que la verdad tenía una dignidad y que se la entrega esta verdad a quien es digno. Verso 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Cuando dice profanas y vanas se refiere a huecas, no espirituales, a ligeras, que no te llevan a Dios, que te llevan al pecado, a historias de desenfreno que pueden ser ciertas o no ciertas, pero que no te edifican. Sino que tú evites esas palabrerías o contiendas o discusiones de personas a las cuales no les habla el Espíritu, y que empieces tú a caer en situaciones de contiendas que no vale la pena. Entonces, ¿qué debes de hacer? Debes de guardarte de que estas situaciones te lleven más y más a la verdad, a la impiedad, como decía el pasaje. Entonces, Jesús no rebajaba la verdad. Y vemos cómo Jesús con Herodes, por ejemplo, no le dijo palabra, porque había rechazado la verdad que Juan el Bautista le había predicado antes a ese rey perverso que andaba hasta con la mujer de su hermano y le decía que no le era lícito estar con la mujer de su hermano. Y también Pablo le aclara, además de decir, ten cuidado de no rebajar la verdad y andar ahí en una situación de presentarla inadecuadamente, le aclara que siempre la iglesia debe de ser informada de aquello que ocurría. Y les da un ejemplo, versos 17 al 18, dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. O sea, le advierte a la iglesia a través de Timoteo de una herejía. Hay quienes dicen, y te dan los nombres, Himeneo y Fileto, que ya se desviaron de la verdad, que iban en el camino de la verdad, pero que se salieron del camino. Y dicen ahora que la resurrección ya se efectuó. Eso no es cierto, porque no hemos resucitado, estamos en un cuerpo humano.
y trastornan la fe de algunos. Empiezan a tratar de engañar y a meter problemas en las mentes. Entonces, ten cuidado, porque esa palabra carcomerá como gangrena. O sea, las mentiras, las cuestiones torcidas van a carcomer, van a destruir, y por lo tanto hay que defender la verdad. Aún Pablo contrastó a quienes aman la verdad con los que fingen andar caminando en ella, pero solamente andan en astucia humana. 2 Corintios 4, verso 2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Y te dice de algo que es oculto y vergonzoso, porque hay personas que están andando en astucia, andando en andar cambiando la palabra de Dios, ya adulteraron la palabra, ya están andando en situaciones que no son adecuadas, sino que están desviadas. Y cuando los líderes se desvían, toman acciones autoritarias y te llevan a dejar la verdad, que la verdad viene en la Biblia. Y de hecho hay muchos ejemplos históricos, pero quisiera narrar uno. Te pido con paciencia que me vayas siguiendo, porque es algo histórico a través de varias generaciones. Y voy a hablar del emperador Constantino, que fue un emperador romano, que era un imperio muy grande en la mayor parte de Europa. Y él, a diferencia de los que estuvieron antes de Constantino, él decidió no perseguir a los cristianos. Los predecesores a este emperador estuvieron persiguiendo, dando muerte a muchos cristianos, los metían en el Coliseo, los comían las bestias, hacían muchas injusticias con los cristianos. Pero la sangre y el amor de los cristianos hacía que cada vez más creciera la fe, y Dios los bendecía y había cristianos por todos lados. Y entonces ese emperador tomó una decisión diferente. Dijo: vamos a hacer el cristianismo la religión oficial. Y pensaba que la iglesia debía de ser el cemento del imperio, lo que una al imperio. Y como el imperio romano era enorme y poderoso, era importante que la iglesia y el pensamiento fueran el mismo. Y curiosamente, cuando él estaba haciendo esto, surgió una controversia que se llamó la controversia arriana. Y te voy a decir quiénes estaban en esa controversia. Estaba Alejandro, que era un obispo de Alejandría, y Arrio, que era un presbítero de la ciudad. Y Arrio decía que el verbo era creado y no era coeterno con el Padre. Esa era la doctrina de Arrio. Al decir el verbo se está refiriendo a Cristo, porque Juan habla del verbo como Cristo. Le presenta como el verbo porque es alguien que actúa. Entonces decía que Jesús fue creado. Es muy diferente decir que Jesús fue creado a decir que Jesús fue el creador. Entonces Jesús era una criatura importante, pero a final de cuentas era una criatura. Y decía que no era coeterno con el Padre. O sea, que el Padre no tenía principio ni fin, que es a lo que se refiere con la eternidad. Pero Jesús no era coeterno. O sea, no tenía como el Padre, que no tiene principio ni fin, sino que Jesús sí tuvo un principio y que Él fue creado por el Padre. Y entonces eso empezó a generar una división en quienes estaban a favor de esa doctrina arriana y quienes estaban en contra. Y el emperador, que decía que la iglesia debía de ser el cemento del imperio, empezó a juntar a muchos ministros para que en un lugar, en Nicea, hicieran un concilio, y trajo a personas de Europa, de África y de Asia, porque era un imperio enorme, y empezaron a exponer las doctrinas. Hubo un hombre que se llamó Eusebio de Nicomedia, quien presentó en el concilio el arrianismo. O sea, el mismo Arrio, que era presbítero, no fue, sino mandó a uno que era muy buen orador, que se llamaba Eusebio de Nicomedia. Hay que tomar nota que este hombre es diferente a Eusebio de Cesarea, que a lo mejor lo has leído alguna vez, que es un historiador famoso del mundo antiguo. Estamos hablando de uno diferente, que es Eusebio de Nicomedia. Y él empezó a exponer ante el concilio que Jesús no era Dios, sino que era una criatura exaltada. Una criatura muy importante, pero aunque fuera muy importante y muy grande, a final de cuentas no era Dios. Cuando los demás cristianos oyeron eso, empezaron a decir: eso es blasfemia, eso es mentira, eso es herejía. Y empezaron a decir
muchas expresiones del arrianismo. Y en vez de unirse, porque finalmente, imagínate, por primera vez en la historia, ahora el gobierno te pagaba el viaje, ahora el gobierno te hospedaba, ahora el gobierno te recibía para que tú debatieras y el gobierno fortalecía y permitía ese debate en la iglesia. Y estaban en una situación, qué padre, el gobierno nos está dando todo esto. Pero se pusieron del lado de la verdad y dijeron, eso es herejía, es blasfemia, es mentira. Y cuando empezaron a decir versículos, los arrianos siempre ponían los versículos torcidos y los llevaban hacia donde ellos creían que debía de ser. Así que para dejar la verdad clara, terminaron haciendo un credo entre todos ellos, que es el credo de Nicea. Y te lo voy a leer. Dice, hoy creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, y a quienes digan que no hubo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatemiza la iglesia. Ese fue el credo que publicaron los de Nicea. Y fue firmado por la inmensa mayoría, y ahora había unidad en la iglesia y había debate. Y a través del debate habían llegado a una verdad. Y la publicaron y la dejaron clara para todos. Pero Eusebio de Nicomedia no la firmó. Por lo tanto, fue condenado por la asamblea y fue depuesto. Curiosamente, ese hombre, Eusebio de Nicomedia, era un político hábil. Además, era pariente de Constantino, el emperador. Y se fue acercando al emperador y convenció para que trajeran a Arrio del Destierro, el que había originado toda esta controversia. Y además ordenó al obispo de Constantinopla que lo admitiera en la comunión. Y este es un ejemplo de cómo las decisiones políticas autoritarias de un emperador, no basadas en la teología o en el debate en la iglesia, se empezaron a meter y empezaron a quitar disciplinas, a meter a personas a la iglesia, etc. También convencieron al emperador de que Anastasio, quien después fue el sucesor de Alejandro de Alejandría y era el que se oponía al arrianismo, fuera enviado al exilio. O sea, convencieron al emperador de traer de regreso a Arrio, de quitar la disciplina, de disciplinar al que había hecho la defensa de la fe, y empezaron a cambiar las cosas a través de sus actos políticos. El emperador después, más adelante, recibió el bautismo cristiano. ¿Y quién crees que lo bautizó? Eusebio de Nicomedia, muy cercano a su muerte. Los hijos de Constantino tomaron posiciones diferentes en cuanto al arrianismo para gobernar sus territorios. Constantino tuvo 3 hijos, pero uno de ellos murió y finalmente el imperio terminó dividiéndose entre los hijos vivos, los territorios. Constancio II gobernó en el este y apoyaba el arrianismo. Y Constante gobernaba en el oeste y apoyaba la doctrina trinitaria y buscaba frenar la propagación del arrianismo. Y estos líderes del Imperio Romano tuvieron después sucesores, la siguiente generación. Y la siguiente generación fue Valente, que gobernó el este, que era arriano, y Valentiniano I, que gobernó el oeste, que era trinitario. Y esos Valente y Valentiniano acentuaron la división y persiguieron a quienes no creían como ellos. De tal manera que si tú estabas en el lado arriano, te perseguían si tú eras trinitario. Y si tú estabas en el lado trinitario, te perseguían si tú estabas arriano o creías en el arrianismo. Y entonces empezó a generar una diferencia en las personas, en las posiciones teológicas
en Oriente y en Occidente del imperio. Empezaron a haber dos religiones diferentes y se empezó a separar el imperio en dos fes. Y tú sabes, a la postre de la historia, hubo un imperio romano de Oriente y un imperio romano de Occidente. Se separaron y después se disgregaron. ¿Dónde empezó todo eso? En un emperador que trajo, por ser emperador, de regreso a alguien que había expulsado de la iglesia y que empezó a ejercer su autoridad porque era el emperador. El problema fue que en lugar de permitir que se descubriera la verdad mediante el debate teológico y la autoridad de las escrituras, muchos gobernantes trataron de simplificar el proceso sencillamente diciendo qué parte estaba errada y le invitaban a callar. Entonces, si tú estabas del lado de los arrianos, la parte errada era la parte trinitaria. Y si tú estabas en el lado de los trinitarios, la parte errada era la parte arriana. Y no era el debate teológico el que se imponía, sino era la presión política del líder que quería unir su pedazo en base a la fe. En otras palabras, los gobernantes, personas que tenían autoridad, tomaron decisiones por la iglesia. Y hay una frase de Constantino interesante. Él dijo: mi voluntad es también el canon de la iglesia. Mi voluntad es también el canon de la iglesia. O sea, yo también voy a decir qué va a pasar en la iglesia. Y te voy a decir algo: ninguna persona, ningún líder, no hay nadie que esté por encima de la verdad que está expresada en las Sagradas Escrituras. No importa si es el emperador del más grande imperio del mundo, no importa. Históricamente lo que vemos con esto es que han habido grandes desatinos y divisiones al darle más peso a las autoridades que a la verdad de las Escrituras. Y aún más, la Biblia nos advierte que los líderes en ocasiones son quienes opacan y estorban la verdad. Por ejemplo, denuncia a líderes falsamente llamados sabios que en realidad eran necios y tergiversaban todo. Isaías 5, versos 20 al 21. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Personas que tenían renombre, personas que se consideraban sabias y prudentes, pero tercian las cosas y las confundían. Y Dios dice: ay de ellos. Aún Jesús denunció a los líderes fariseos que conocían la verdad y que en su hipocresía no la pasaban a la iglesia porque amaban el dinero. Mateo 23, versos 13 al 14, dice: mas ay, no solamente Isaías dijo ay, también Jesús dijo ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. El fariseo decía que tenía la verdad, pero no la usaba para él, ni la usaba para la gente pasándosela. Porque la gente quería entrar, pero él no la dejaba entrar. Porque le decía a Jesús: son hipócritas, pues ni entran ni dejan entrar a los demás. Y entonces, ¿qué produce cuando estás en un lugar así? Ese actuar te produce mentalmente algo que se conoce como disonancia cognitiva, que es un sentimiento de malestar, porque no hay una coherencia entre lo que crees mentalmente y lo que haces con tus hechos. Como una alarma mental que te dice que algo no está bien. La gente quería entrar, pero el fariseo no la dejaba entrar. Y entonces te empieza a generar ese sentimiento, esa disonancia cognitiva. La gente quería oír la verdad, pero el líder se la estorbaba. Y para quitar la disonancia cognitiva, nada más tienes de dos: o cambias tu creencia o cambias tu acción. O sea, en conclusión, tienes dos opciones. Si te das cuenta que los líderes te oponen la verdad, o te haces como ellos, o te entregas a la verdad. No hay de otra. De tanta luz que tuvieron, se quedaron ciegos y ya nada más podían ver minucias de las cuestiones legalistas, pero no la esencia de las cosas. Mateo 23, versos 24 al 25 dice: guías ciegos
que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Y ahí te dice cómo están. Están en el materialismo, están buscando puros legalismos, en el mosquito, en cuestiones menores, para andar juzgando a los demás, y ellos, las mayores, se las tragan completas. Están llenos de robo y toman dinero que no es lícito tomar de la gente, y de injusticia, porque no le dan a cada quien lo que merece. Y muchos están con ellos. ¿Y por qué están con ellos? Hay una paradoja que se llama la paradoja de Abilene, que está interesante, en donde una familia emprende un incómodo viaje a Abilene, y es incómodo, hay que pagar un precio, es difícil. Y la razón es que cada uno de los miembros de la familia cree que los demás quieren ir. Entonces mi papá, mis hermanos, ellos quieren ir a Abilene, y aunque estamos en incomodidad porque ellos van, yo voy. Y van todos caminando hacia Abilene, pero en realidad nadie quiere ir. Sin embargo, no dejan de ir porque creen que los demás van caminando hacia allá. Y así le ocurre a las multitudes que son gobernadas por megalómanos. Empieza a venir un engaño colectivo, y cada individuo acepta una creencia absurda, y luego reprimen a los que no la aceptan y se quedan ahí en todo eso. Y entonces la Biblia denuncia a los falsos sabios que en realidad eran necios y que tergiversaban todo. 2 Timoteo 3, versos 7 al 9. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en la que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Personas que siempre están atoradas en la religiosidad, que siempre están aprendiendo, pero que nunca llegan al conocimiento de la verdad, nunca, sino que siempre es un conocimiento, un ir a muchas reuniones, pero nunca el tener una revelación de Cristo. Y te dice por qué, porque tienen líderes que son como Janes y Jambres. ¿Quiénes son esos Janes y Jambres? Eran magos que opusieron a Moisés cuando denunciaba el sistema caído de su época, que asesinaba a los niños y que no le permitían la libertad a los hebreos que querían salir de Egipto. Y entonces él empezó a hacer maravillas para demostrarle al emperador de Egipto que había un Dios que le hacía un llamado, y aquellos magos hacían encantamientos y engaños para también oponer, y oponían la verdad. De tal manera que disfrazan, engañan y la presentan de forma corrupta. Y como dijo Ireneo, el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza a fin de que no se le descubra. Antes bien se le viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. Y por eso tenemos que tener cuidado de investigar las cosas para poder llegar a la verdad. Porque si lo hacemos, dice la Biblia, su insensatez será manifiesta a todos. O sea, sus maldades van a salir a la luz. ¿Cuándo van a salir a la luz? Cuando la iglesia tome su papel. Cuando la iglesia no dejen que la veten. Cuando la iglesia no ande en injusticia, sino tenga su único apoyo, la verdad. Y la verdad te ayuda a llegar a lo que es justo. Y para eso tienes que investigar lo que aplica o no. Por tanto, busca la verdad en tu vida. Busca la verdad para tu corazón. Busca la verdad para tu familia. Busca la verdad para tu persona, tu grupo. Y esfuérzate en entenderla. Y ya que la entiendas, solo cuando la investigaste abundantemente, vas a poder actuar en base a los principios bíblicos, esperar en Dios, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a cambiar, y Dios te va a ayudar. La iglesia está llamada a defender y a vivir para la verdad. Termino con 1 Timoteo 3:15, el pasaje con el que iniciamos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde mora Dios? Dios no mora entre cuatro paredes. Dios no mora en iglesias muy grandes o en edificios muy suntuosos. Dios mora en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es aquella que es la casa de Dios, y es la casa de Dios porque anda en la verdad. Investiga la verdad, conoce la verdad, defiende la verdad, soporta la verdad. Por eso dice que es columna
y baluarte y defensa de la verdad. Por tanto, estemos llenos de la verdad. Aunque nos duela, aunque sea incómoda, aunque sea difícil, la verdad siempre prevalece. Es mejor la verdad que duela y te lleve a Cristo que la mentira y la hipocresía que van a hacer que tu alma se pierda. La verdad prevalece porque la puedes ocultar por un tiempo, pero siempre va a terminar apareciendo. La verdad no tiene miedo de ser cuestionada. El líder engañador tiene miedo de ser cuestionado y por eso no abre la verdad. Pero la verdad no tiene miedo de ser cuestionada. La verdad nunca te lleva a la injusticia. La verdad es como una joya preciosa. Debe ser buscada con paciencia y con valentía y debe ser defendida. Y la iglesia está llamada a eso, a ser columna y baluarte de la verdad. Vivamos entonces la verdad y entonces, solo entonces seremos la casa del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad es la iglesia. La casa de Dios, donde Dios va a morar. ¿Quieres tú que Dios more en tu vida? Párate por la verdad. Cuando Dios vea que eres firme con la verdad, aunque cueste, aunque sea difícil, aunque pase lo que sea, pero la verdad es esa y no la voy a vender nunca. Dios viene y Dios mora en ti. Y Dios te va a bendecir. Y Dios te va a ayudar. Y es tiempo de que venga una iglesia verdadera, donde la verdad viva en ella. Y esté Dios gozándose en cada corazón lleno de la verdad. Sé parte de ella, vive en base a la verdad y Dios te va a bendecir. Con esto terminamos. Dios les bendiga. Que tengan buena tarde. Estamos despedidos.